Extele.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con un ciudadano, con una persona que aspira a ser el secretario del partido Morena a nivel nacional. ¿Y qué les puedo decir? Es muy importante conocerlo de cara a que todos somos mexicanos y queremos conocer a quienes aspiran a estar en los partidos políticos. Norman Pearl, muchas gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo por la disposición que tienes para platicar de todos los temas. Con mucho gusto, Alejandro. Bueno, pues yo le doy te doy un saludo a ti y a toda tu audiencia, que estoy seguro que es numerosa y sobre todo que tienen interés por informarse, ¿no?, de lo que pasa en nuestro México. Encantado de la vida de estar aquí contigo. Gracias. Yo aquí tengo una duda muy interesante. ¿Por qué si de alguna manera te ves tranquilo, feliz y contento, por qué buscar asumir un cargo tan polémico y más como se están dando las cosas en este contexto de descalificaciones, de señalamientos, pues de alguna manera de pronunciamientos incómodos, no para ti, para todos los que están participando, tanto en el proceso de presidencia como el proceso de secretario, ¿no? Bueno, para mí es importante, muy importante tener y seguir con una participación política que pueda ser propositiva. Yo soy un hombre propositivo. Eh, Tengo algunos años en el partido, tengo muchos años en la izquierda mexicana, ¿no? Yo provengo del Partido Mexicano de los Trabajadores, de Eberto Castillo, aquel partido de izquierda nacionalista, que terminó por ser un grupo romántico que hoy por hoy resulta también ser el abuelo o el padre de Morena, ¿no? Es decir, son de aquellos movimientos de izquierda en donde inclusive, déjame decirte que yo empecé a fines de los 70s y estuve hasta el 84 en el PMT y no teníamos registro. Éramos un partido sin registro en donde todos contribuíamos, se hacía en casas, o yo estuve en la UAM Azcapotzalco, después estuve en la UAM Xochimilco, eran comités de base donde uno participaba, yo proporcionaba la tinta, el otro el stencil, en fin, hacíamos posicionamientos, los llevábamos a fábricas, pintábamos bardas, no sé si tú te acuerdas de las bardas pintadas por el PMT, que eran numerosas y que eran muy significativas. Para mí fue una historia interesante, pero insisto, era una posición muy romántica, no teníamos ningún poder, teníamos solamente la posibilidad de expresarnos, de mostrar ideas, de buscar cambios que favorecieran al grueso de la población. Ahora estamos en un partido político. Morena es un partido político. Yo he vivido varios procesos y estoy todavía como representante de mi partido, de Morena, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. He participado como miembro del Comité Ejecutivo Nacional en una modalidad curiosa como delegado en funciones de secretario. De tal manera que no soy ajeno al partido, lo conozco muy bien. He trabajado más de un año en las juntas estatales, de las presidencias estatales, de tal suerte que conozco lo que pasa en todos los estados a través de nuestros compañeros, a través de sus vivencias, a través de sus infortunios y a través de sus victorias, ¿no? De tal suerte que puedo decirte con toda tranquilidad que conozco el país, que conozco a los estados y que conozco al Comité Ejecutivo Nacional, de tal suerte que por eso decidí participar y aportar mi granito de arena como secretario general en la medida que yo pudiera ser elegido. La encuesta ha terminado ahora mismo a las 6 de la tarde y esperemos habernos
a vernos que nos haya favorecido, ¿no? Pero bueno, eso es algo inédito, atípico, raro, diferente, porque no se había hecho eso antes. Norman, yo tengo varias inquietudes. En principio tienes toda la razón. El PMT viene a ser como el abuelo y no solo con eso, con muchos movimientos izquierdistas, socialistas, etcétera. Sin embargo, hoy por hoy, perdón que te lo diga con toda franqueza, yo no encuentro realmente una definición, no en principios me parece muy bueno lo que plantean, porque realmente es los principios, si te das cuenta de todas las bases de los partidos, son verdaderamente románticos y sobre todo ciudadanos, ¿no? Qué padre. Pero en este sentido, con tantas diferencias que se están dando en cuanto a las personas, con tantas ideas que se están manejando de que, por ejemplo, izquierda, que de Foro de Sao Paulo, que de acercamientos, que de expriistas, que de expanistas, o sea, experredistas, o sea, como que de alguna manera se me ocurre que hay miles, no de ideologías, porque la ideología debería ser de la del partido, pero sí miles de ideas que están circulando en cuanto a Morena, del funcionamiento de Morena, y de alguna manera muchos ciudadanos que no participamos de este partido estamos un tanto confundidos. ¿Cuál va a ser la ideología mejor dicho, la idea que predomine, no la ideología en estos momentos, en caso de que tú seas secretario? Mira, Alejandro, yo soy columnista de varios portales y de varios diarios en el país. Y me acuerdo perfectamente bien cuando me preguntaban, oye, ¿y cuál es el perfil ideológico de Morena? ¿No? Yo les decía, no, es que Morena es tan plural que ahí cabemos todos, ¿no? En Morena cabemos todos. En Morena tú puedes encontrar todas las ideologías, en donde prevalece una ideología de izquierda que sugiere los cambios deben de ser en beneficio de las mayorías. Es decir, por decirlo de una forma muy general, ¿no? Eh, Morena, yo lo he dicho en muchas ocasiones, o lo decía en un artículo, que Morena, al triunfo, ¿no? Aquel 1 de julio de 2018, era un avión cargado de ideologías, ¿no? Y que cuando iba aterrizando había un riesgo de que el aterrizaje fuese exitoso, porque tenía mucho movimiento, ¿no? Se iba para un lado y se iba para el otro. Es decir, Morena es eso, Morena es un crisol de pensamientos y de ideologías. Sin embargo, y ahí es la parte importante, estamos unidos en coincidencia con un proyecto de nación. Todo aquel que aceptó un proyecto de nación, o el proyecto de nación de Morena, básicamente bajo el liderazgo del presidente López Obrador y 200 especialistas de diferentes ámbitos, consolidan algo que todos queremos. Y ese es el proyecto de nación que nosotros estamos buscando, ¿no? Yo comparto absolutamente el proyecto de nación porque tiene como propósito fundamental el abatimiento de la desigualdad. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para llegar a ello? Pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, enfrentar, como se está haciendo a través del doctor Santiago Nieto, la corrupción, bueno, es algo maravilloso, ¿no? La forma como empieza a trabajar también la fiscalía, en fin, hay muchas cosas que se pueden decir con respecto al método de gobierno, pero créeme que en los grandes números, nosotros vemos el cambio, ¿no? Vamos notando cómo se va dando el cambio de manera paulatina, de manera suave, pero se está dando. Se nos atravesó la pandemia, pero no se nos atravesó la sin razón ni el egoísmo. Nosotros todos creemos que Morena y que el gobierno, el partido en el gobierno, sacará adelante al país. Déjame decirte como conclusión los resultados del presidente López Obrador. Cuando él gana la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la gana con un 38%, o sea, con una cantidad ridícula, ¿no? Sin embargo, cuando termina, sale con un 82%. Esto yo creo que tiene que ser representativo de capacidades, ¿no? Y nuestras expectativas son terminar de esa misma manera, ¿no? Entonces, me siento muy cómodo, me siento bien situado dentro de la posibilidad de ser secretario general
de Morena, y yo aporto pues lo que tenga de propositivo y lo que tenga de talento, ¿no? De tal manera que me siento bien y bueno, espero poder contribuir. Si de ti dependiera, ¿le darías la mano, por ejemplo, a un Cárdenas que acaba de, bueno, no sé si ya salió, no sé, bueno, todavía no entrega hasta el miércoles, a un Jaime Cárdenas, a un Carlos Ursúa que salieron, ¿les darías la mano para que volvieran a ser parte activa de un partido? De este partido. Mira, yo creo que los partidos y los grupos sociales no son forzados, tienen que ser por convicciones. Yo creo que en ambos casos eh, les faltó un poco de convicción, ¿no? Y les faltó, desde mi punto de vista muy personal, les faltó hacer un análisis del futuro y entender que en todos los gobiernos se cometen errores y que había que salvarlos. Es decir, hay que salvar los errores, hay que pasar por alto, hay que seguir a pesar de los errores, ¿no? Me parece que fueron un poco, ¿cómo te diré? Un poco apresurados en sus decisiones, ¿no? Entonces, ellos mismos saben que podrían regresar o no al partido, ¿no? Ellos tendrían que hacer un acto de conciencia. Ahora bien, con esta situación que está generando la pandemia, que se están incrementando los pobres, que se están incrementando desafortunadamente el desempleo, etcétera, en esta situación, ¿cómo harías que esta sociedad realmente fuera incluyente para todos ellos que están viendo mermados sus ingresos? Sobre todo en cuanto a concientizarlos para un desarrollo posible económico y viable para que lleven alimento a sus familias. Mira, yo creo que las personas que más sufren en estas catástrofes es la gente más humilde. Y una de las cosas que a mí me da cierta tranquilidad es que el gobierno tiene participación a través de sus programas sociales en 23 millones de familias que conforman algo así como 90 millones de habitantes. Es decir, a lo mejor el ingreso de 2.500 pesos para ti y para mí no es nada importante, pero para una familia muy humilde es más que un paliativo, ¿no? Es la posibilidad de sobrevivir. Esto no se tenía antes. Ahora, hay quienes dicen que los programas sociales son clientelares. Y yo te puedo contestar que sí, por sí mismo terminan por ser clientelares. Pero eso no es el propósito de Morena. Y te voy a decir por qué, del gobierno, perdón. Y te voy a decir por qué. Antes los programas sociales eran selectivos, eran discriminatorios, eran para panistas, eran para priistas, era para gente que estaba en el poder y que además se filtraban a través de intermediarios y ellos hacían su reparto en función de sus deseos y de sus requerimientos políticos. Hoy por hoy está demostrado que los programas sociales del presidente López Obrador van a todo el mundo, van a las lomas de Chapultepec, si es necesario, y van a Peralvillo, ¿no? Es decir, eso es lo que hace la gran diferencia de un programa social. Ahora bien, ¿por qué los programas sociales pueden ser clientelares? Bueno, porque finalmente la gente se da cuenta que el gobierno sí se preocupa por ellos, ¿no? Entonces, hace unos días le hacían una pregunta al presidente con respecto al estatus que guardaba la gente en esta pandemia y, por supuesto, en este desempleo agudo que se ha presentado. Y él decía, mira, a mí lo que me interesa es que tú no has visto que vayan a saquear supermercados. No ha habido saqueos, no ha habido una actitud que pueda alterar el orden público justamente porque la gente no tenga para comer. Él también lo decía y yo coincido en ello. Y créeme que yo no hago cultos a la personalidad. Él decía que México estaba pasando el peor momento con el mejor gobierno. Y yo agregaría que para el mejor gobierno, sobre todo en estas circunstancias, en donde esta epidemia, esta pandemia, vemos que está golpeando a la gente más pobre en todo el mundo, ¿no? No es exactamente el caso de México. Ahora bien, esto no está resuelto. Se han perdido muchos empleos, se están recuperando cada día. Julio hubo recuperación de empleos, agosto ha sido mayor. Tal parece que las expectativas
las negras expectativas que se tenían no se van a cumplir. Y bueno, pues considero que el gobierno está haciendo las cosas bien de acuerdo con sus posibilidades, ¿no? Y el partido debe de apoyar en todo momento al presidente de la República, no solo porque es quien fundó ese partido y es nuestro presidente honorario, ¿no? Es simplemente porque no es el caso, ¿eh? Pero vamos, para nosotros lo conseguimos como un presidente de honor. Pero aquí la idea es que Morena debe de saber, y esto lo debe saber la gente que es López Obradorista, ¿no? Si tú te das cuenta en las expectativas que se tienen para presidentes del partido, podemos hacer un breve análisis de cada uno. Encontramos a Mario Delgado, que tiene como proyecto 2024 con Marcelo Ebrard, y hay que decirlo. Tenemos el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán, que pues parece que no va a tener mayor posibilidad, pero que finalmente es una persona que obedece a los designios, por decirlo de una manera poco sutil, de Ricardo Monreal. Entonces también pensará en las expectativas para 2024. Solamente tenemos una candidata, que es Jacob Polemski, que es López Obradorista de capa, y que a ella lo único que le interesa es ese sexenio. Ella no está pensando en el 2024. Yo no estoy pensando en el 2024. Yo estoy pensando en el aquí y en el ahora, ¿no? De tal suerte que es una forma de definir. Si hablamos de Gibran, bueno, Gibran tiene por ahí un antecedente raro, ¿no? Él dice que es de Morena y ciertamente se registró en Morena hace muchos años, pero Gibran nadie lo conoce, o sea, nadie lo vio trabajar en las juventudes, en nada, ¿no? Gibran no es conocido dentro de Morena. La gente se indigna porque yo lo digo, pero bueno, esa es la realidad, nadie lo conoce. Lo de Pedro Salmerón, por ejemplo, que dice, yo estuve a cargo de las juventudes de Morena y yo jamás lo vi, ¿no? Y por otro lado, tú recordarás que Gibran, en la dedicatoria que hace de su tesis de doctorado, pues se refiere concretamente a un panista, ¿no? Se refiere a Germán Martínez, que Germán Martínez es quien le da el empleo que él tiene en la CIS, ¿no? Y Germán Martínez es su padrino político, así lo asume él en su dedicatoria, a mi padrino político. Luego entonces la influencia política que tiene Gibran, pues es una influencia política de un panista que eventualmente podrá estar interesado en el 2024. Entonces te digo, solamente hay una candidata que piensa en el 2021, en el 2020, y ese es Jacob Polemski. Y yo estoy exactamente en la misma tesitura, ¿no? Oye, y una pregunta, te faltaron dos, digo, de los más sonados, Porfirio Muñoz Ledo y Fernández Noroña. Mira, Porfirio Muñoz Ledo, déjame resumírtelo de esta manera. Porfirio Muñoz Ledo, lo recuerdo en 2006, en la plancha del Zócalo, éramos, no sé, cerca de 1 millón de personas que íbamos al cierre de campaña del candidato López Obrador. De alguna forma lo llevan como telonero, es decir, lo llevan para que él inicie el acto, ¿no? Y es la rechifla más grande que he escuchado en mi larga vida de 68 años. Nunca más escuché una cosa más grotesca y más triste para un político. Fue un rechazo absoluto a sus vaivenes, ¿no? A sus posiciones de trabajar con el gobierno que sea, con el centro, con la derecha, con la ultraderecha y eventualmente con la izquierda, ¿no? Entonces, tiene poca credibilidad en términos de ideología política y tiene poca credibilidad en términos de seriedad, para ser honesto. Y a pesar de su terrible brillantez, ¿no? Porque es un hombre muy brillante. Claro. No, de Fernández Noroña no puedo hablar porque él no es de Morena, no tiene nada que ver con Morena. Él es del Partido de los Trabajadores, del PT. Entonces él no está ni en este proceso, ni vive estas encuestas, ¿no? Está al margen. Un hombre destacadísimo desde mi punto de vista. Ahora bien, te pregunto, se ha hablado mucho para descalificar o calificar a Morena de lo que es el movimiento de Venezuela, de identificarlo con Venezuela y del Foro de Sao Paulo. Para todos los que somos no doctos en el tema de Morena y no doctos en
espacios socialistas. ¿Qué me podrías decir al respecto? Te escucho, te escucho. No, es que no escuché tu pregunta. Ah, perdóname. Va de nuevo. Hubo por ahí un problemita técnico. Ya sabes que la tecnología no tiene palabra de honor, ¿no? No, para los que no somos doctos en la situación de izquierdas, ni de comunismo, ni de socialismo, me gustaría que nos dijera realmente, México se aproxima a una Venezuela, México está dentro de un foro de Sao Paulo donde participan ideas formas de vida que no han sido las comunes en México, ¿o qué nos podrías decir al respecto? Mira, cuando el presidente López Obrador ya es electo, recuerdo que está en un aeropuerto y lo entrevistan. Y en ese momento que se están entrevistando, interrumpe una señora y le dice, presidente, usted ya fue electo. Yo quiero saber si vamos a ser como Venezuela. Y el presidente le contesta, ¿y por qué no me preguntas si vamos a ser como Noruega? Uh-huh. ¿Por qué? Porque nórdicos pues tienen una composición muy curiosa de su estructura política, ¿no? Ellos tienen un gran capitalismo que crea empleos, que crea riqueza, etcétera, pero generalmente sus gobiernos son de corte socialista, en donde hacen una distribución de la riqueza de una manera más justa, ¿no? Ellos son los reyes de los programas de bienestar. Hay mucha gente que piensa que los programas de bienestar son mexicanos y son a capricho. No, muchos programas que se tienen ahorita son europeos. Casi todos son europeos y han tenido un tremendo éxito, ¿no? Porque ha paliado la miseria, ha enfrentado la problemática tan grave que tienen los pueblos, ¿no? Ahora, con respecto a Venezuela o a Cuba o eventualmente a Bolivia en su momento, Ecuador, etcétera, bueno, ellos fueron eligiendo un modelo político que en algunos casos fue muy exitoso. Por ejemplo, Bolivia fue terriblemente exitoso, ¿no? Estamos hablando que tuvieron logros de carácter social que no han podido ser imitados por nadie, cuando menos en nuestro continente, ¿no? Ecuador también tuvo un crecimiento muy grande bajo Rafael Correa, bajo el gobierno de Rafael Correa. Ahora, ¿qué ha pasado con Cuba y Venezuela? Una pregunta recurrente es, ¿por qué están tan mal Cuba y Venezuela? Yo solamente te diré una respuesta. No lo vamos a saber pronto, por una razón. Porque a pesar de que Cuba, y voy a hablar específicamente de Cuba, que tienen el nivel de analfabetismo más bajo del mundo, que tienen el nivel cultural más importante, ¿qué habría sido de Cuba si no hubiera habido bloqueo económico? Y lo mismo está sucediendo en Venezuela. Ya no puedes tú pensar qué pasó con esos pueblos, qué pasó con sus modelos políticos, económicos, etcétera. ¿Por qué? Porque bajo un bloqueo económico las cosas cambian dramáticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es tan sencillo como decir, no sabemos qué hubiera pasado. No sabemos. Eso es así, es muy simple, ¿no? Ok, ahora bien, te pregunto, ya pasas a ser secretario. ¿Cuáles son las ideas que traes para estructurar el partido? Mira, la Secretaría General, hoy por hoy, bajo el estatuto actual, que es un estatuto pues, que tiene que ser actualizado, reformado, porque es un estatuto para un partido de oposición, ¿no? Es un partido para un partido pequeño, para un partido con otras características. Hemos evolucionado mucho, hemos vivido muchas cosas. Tenemos ideas, por ahí yo estuve participando, y todavía lo hago, eventualmente en una en una comisión para reformar el estatuto, para dar ideas. Yo creo que dentro de las cosas que se tienen que hacer primero es reformar la misma actividad o área de influencia o perfil que deba de tener la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, porque hoy por hoy la Secretaría General simplemente es la persona que convoca acuerdos, que lleva los acuerdos y que convoca sesiones.
no hace mucho. De tal suerte que yo creo que el nuevo estatuto debe incorporar diferentes labores, entre las cuales podría estar muy bien la coordinación del enlace legislativo y etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas por hacer dentro del partido, pero antes que nada, tenemos que retomar lo que se perdió en febrero cuando estábamos dentro del Comité Ejecutivo Nacional y que en este Comité Ejecutivo Nacional nos encontramos con que la reafiliación, que era fundamental para conformar un padrón que fuera confiable y que nos permitiera realizar todas nuestras elecciones internas o nuestras asambleas distritales, se pudieran hacer de una manera objetiva, inteligente, pues simplemente, solamente con un padrón, ¿no? Sin un padrón no se puede hacer absolutamente nada. Hay voces por ahí que decían, Berta Luján, Ramírez Cuellar, que decían, no, con este padrón que tenemos, con este pedacito de padrón podemos hacer todo. No, porque va a ser discriminatorio. Estarás pasando por alto los derechos político-electorales del militante, ¿no? Lo estarás violando, como se intentó hacer en octubre del año pasado. Eso no puede ser. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es regresar para hacer ese padrón. Después de hacer ese padrón, nombrar, bueno, generar la posibilidad de que se hagan las asambleas distritales y que se haga la elección del resto de los cargos, porque acuérdate tú que cada estado tiene un presidente, tiene consejeros, un presidente del consejo, consejeros, un presidente del comité ejecutivo estatal y diferentes carteras que se tienen que satisfacer a través de elecciones, ¿no? Entonces, la primera parte es curiosa. Ahora, lo que me llama la atención a mí del tribunal es que hayan pensado en la paridad de género cuando que en el partido el Comité Ejecutivo Nacional tiene 21 cargos. Entonces, esos 21 cargos podrían haber sido 11 mujeres y 10 hombres, o 11 hombres y 10 mujeres, sin que se afectara para nada el sexo, por así decirlo, el género del presidente y del secretario general. No tenían por qué decir, bueno, que sean 3 para secretario general y 3 hombres y 3 mujeres para cada cargo. Eso me parece, desde mi punto de vista, un absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque el género, la paridad de género, la podrías haber buscado con los 21 miembros, ¿no? Pero bueno, las cosas están así, es lo que tenemos y seguramente vamos a salir adelante con este proyecto, porque hay mucha ilusión de que Morena sea lo que siempre soñamos que tiene que ser, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo. Norman, ahorita me llamó la atención algo. El presidente señala que los conservadores son los que están en contra de las ideas de la democracia, etcétera. En pocas palabras, digo, entre otros, ¿no? Pero ahorita que me pongo a pensar y estaba viendo el audio que presentó Reforma el jueves, resulta que estar en contra de la democracia, también hay gente morena que está en contra de la democracia porque estamos viendo que hay campañas internas, Alfonso Ramírez Cuellar, Berta Luján, y había otra persona que no me acuerdo quién estaba, alcalde, no me acuerdo quién estaba en el video, que estaban impulsando a Muñoz Ledo. Entonces, esos conservadores, si lo quieres llamar así, también tienen sitio en Morena. Bueno, yo pienso que te refieres a esos demócratas, ¿no? Bueno, o esos liberales. es que por decirte algo, ¿no? Porque ha dicho que los conservadores son los que están en contra de la democracia y resulta que hay personas que están en Morena que están haciendo un complot precisamente en contra de la democracia. Entonces dice, oye, ¿qué sucede, no? Es a lo que me refiero. Mira, en esa reunión que se tiene el audio, no son videos, pero son audios. Perdón, es audio, tienes razón. ¿Que quién los grabó? Pues no sé. Que fueron ilegales, sin duda. Pero que nos dieron veracidad, nos dijeron exactamente cómo estamos plantados, ¿no? Con quién estamos trabajando. Recuerda tú que Berta Luján es la presidenta del Consejo Nacional. Y Ramírez Cuellar, aunque feneció, terminó su periodo en 26 de julio de este año, sigue siendo, por azares del destino, y yo diría también que por un poquito de indolencia del Tribunal Electoral para quitarlo, sigue siendo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Son los 2 máximos cargos dentro del partido. Y en este caso estás hablando que los dos son unos delincuentes, ¿no? Porque Berta Luján ya había dado muestras de su actitud. Ella cometió un fraude en una sesión de un comité ejecutivo, de una sesión del Consejo Nacional.
cometió un fraude, firmó 2 veces para que diera el quórum. ¿Y sabes quién se dio cuenta de eso? El Tribunal Electoral le dijo, hey, cometiste un fraude. Y cancelaron todos los efectos de esa sesión. Después siguió haciendo sesiones, hizo un congreso patito, metió a Ramírez Cuellar. ¿Quién es Ramírez Cuellar dentro de Morena? Nada. ¿Qué méritos tenía Ramírez Cuellar para ser candidato, para ser presidente interino? Ninguno. Lo impuso Berta Luján en ese congreso, llegó y dijo, a ver, aquí hay un candidato. Los que quieran votar, si era 1, 2 o 5 votos era suficiente, porque no permitió que hubiera otro candidato. De tal suerte que lo impuso. Y si te das cuenta en esa grabación, lo trata como un pelele, lo trata como un subordinado. Y a ver qué pasó con esto y qué pasó con esto otro. Y le pregunta y le dice, y lo maltrata en algún momento, le dice, estamos haciendo mal con esto. ¿Por qué? Porque ella finalmente está haciendo un trabajo terrorífico dentro del partido. Ella debió haber sido expulsada del partido. Y el mismo Ramírez Cuellar tiene que ser expulsado del partido por desacato, por haber usurpado funciones que no le corresponden desde el 26 de julio, y por último, por fraude, porque reconoció que le estaban metiendo mucho dinero a Porfirio y a Citlali. Y a mí me da mucha pena decirlo, pero don Porfirio y Citlali también deben de renunciar, ¿no? Porque ellos se han venido beneficiando de un dinero sucio que no sé dónde está surgiendo. Seguramente del partido, bueno, habrá que investigarlo y habrá que poner las denuncias que en este caso correspondan, pero es algo muy, muy triste. Estás hablando de los peores ejemplos de Morena, ¿no? Yo espero que pronto Moreno sea capaz de deshacerse de esta gente. Pero discúlpame que te lo diga, es lo mediático que hay. O sea, si no hubiera tanto juego de descalificaciones, realmente no estaríamos tan imbuidos todos en el proceso de Morena. Eso es lo que desafortunadamente muchos mexicanos hemos volteado a verlos por esta serie de situaciones desafortunadas, pero es la realidad. Y en ese sentido, ¿tú de alguna manera permitirás que haya aportaciones voluntarias? Mira, las aportaciones voluntarias están contempladas en la ley electoral, nada más que se tienen que registrar, ¿no? Las aportaciones voluntarias se dan en todos los países. Es una forma de contribuir con una expectativa que tú tienes, ¿no? De gobierno. Nosotros siempre, en todos los movimientos sociales de izquierda, hemos aportado. Eso no tiene nada que ver con una violación ¿Por qué? Simplemente si yo compraba la tinta y yo pagaba la renta y tal, bueno, yo ya estaba cometiendo un delito electoral por hacerlo. Bueno, pues son aportaciones, ¿no? Y las aportaciones hay que tomarlas como tal, como eso. Ahora, hay de aportaciones a aportaciones, ¿verdad? Por ejemplo, vemos a Mario Delgado que ha inundado todo el país. Todo el país es indignante. Ha inundado todo el país con espectaculares, fijos y móviles. ¿Quién espectaculares estaban estimando el viernes pasado? Bueno, yo creo que son muchos más que esos. No digo, hay si espectaculares. Por 30,000 pesos que sale el mes, lo que quieras, ya súmale, ¿no? Impresionante. Hay espectaculares en todo el país. Y por eso, Y hay espectaculares móviles, con camioncitos, con camionetas, y ve el espectacular de Mario Delgado. ¿Quién le dio ese dinero? Ya 29 legisladores dijeron, a ver, dinos qué pasó con 444 millones de pesos. Dinos qué está pasando, ¿no? En la misma plática que tienen de esos audios que conoció todo el país, nos encontramos con que el sobrino, fíjate nada más, ¿cuál es el estado mayor? Lo digo yo en uno de mis artículos, ¿no? ¿Cuál es el estado mayor de Berta? Bueno, estaban ahí su esposo. ¿Qué tiene que salir? Nada. ¿Qué tiene que ser una plática del partido? Nada. Pero él mismo sugiere, oye, en 3 patadas puedes quitar a este titular del representante del INE, que es un puesto importantísimo, ¿no? Dice, tú lo puedes quitar en cualquier momento. Y el sobrino, que tampoco tenía nada que hacer, pero que decide muchas cosas, le dice, oye, ¿por qué no vas tú al INE y le dices que ahora el nuevo representante ante el INE es mi tío, o sea, Arturo Alcalde? Entonces, ¿qué es eso, no? Esa no es una empresa familiar. Morena no les corresponde a ellos. Morena, lo he dicho muchas veces, el presidente es del pueblo de México, ¿no? Morena no tiene dueño. Y si hay un dueño que queramos identificar, es el pueblo en su conjunto, que es un núcleo enorme, inmenso, ¿no? Entonces es triste lo que pasa con esos personajes, pero ya se van.
ya se van y se van inclusive hasta legalmente, ¿no? Porque si prosperan las denuncias en contra de Ramírez Cuéllar y la misma Berta Luján, deben de abandonar de inmediato y someterse a procesos judiciales, ¿no? Pero si no se van desde un punto de vista jurídico, bueno, pues nosotros estamos haciendo los cambios, el partido está haciendo los cambios. Una vez que se nombra un presidente, que será en 15 días, tendrá que salirse este señor, ¿no? Y regresarse si lo aceptan en la Cámara de Diputados otra vez, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas por decir, mi querido. ¿Qué sigue para ti, Norman? Alejandro. ¿Qué sigue para ¿Perdón? ti? ¿Qué sigue para ti ahorita? Para mí, yo soy un ciudadano, como tú lo dijiste al principio, soy un ciudadano que vive de su trabajo, yo soy un pequeño empresario, panificador. Yo vivo de eso. Yo nunca he recibido un peso del partido, no lo acepto. Yo nunca he recibido un peso de viáticos. Yo voy sistemáticamente a la Ciudad de México, yo pago mis gastos. Yo no espero posiciones que puedan ser diferentes a las que a mi propia expectativa de participación política. Para mí, un hombre político, una persona que está en política, tiene que tomar una actitud más romántica, ¿no? Menos ambiciosa. Entonces, ¿qué espero yo? No sé. Ser secretario general, eso es lo que yo esperaría, en principio. Perfecto, Norman, te agradezco mucho esta charla, me parece sumamente interesante y yo nada más me quedaría desearte suerte y una última pregunta. En tus propias palabras, ¿quién es Norman Pearl? Norman Pearl es un romántico, es un individuo que vive gracias a sus estímulos emocionales, que es un enamorado de la literatura, que es un político que pretende ser racional y sobre todo Norman Pearl es un hombre honesto, es un hombre honorable. Es todo lo que te puedo decir. Y así lo creemos y te deseamos la mayor de las suertes, pero sabemos que quedamos con un ciudadano que ama a México y eso lo respetamos y tienes de parte de Astele nuestra admiración, respeto y simpatía en lo que desarrolles y ojalá te vaya muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Eres muy, muy amable por haberme invitado y espero que no sea la última vez que estemos en contacto. Claro que sí. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego. Buenas tardes. Que estés muy bien. Gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Ojalá que ya tengan elementos para tomar su decisión si quieren participar en el proceso de Morena y si quieren votar por Norman. Hasta la próxima. Gracias, Norman. Muchas gracias, Alejandro. Que estés muy, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Astele.tv